Bien, bien. ¿Estamos listos para empezar? Bueno, ¿qué tal con todos? Quien les habla es la capitán psicóloga de servicios, Ángela Cornejo, del Hospital Regional Policial de la ciudad de Arequipa. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que nos corresponde sobre todo, bueno, es muy importante para los que somos padres, sobre todo, y tenemos esa difícil tarea de formar y criar a nuestros hijos, quienes van a ser de pronto lo que siempre escuchamos, los hombres del mañana, ¿no? Entonces, para poder iniciar con mi ponencia, voy a proyectar unas diapositivas. A ver, un momento. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Listo. Bien, lo que estamos viendo ahora es una imagen. Vemos ahí una familia y, bueno, una familia común. Y alrededor vemos distintas imágenes. Como pueden apreciar, vemos imágenes que reflejan un poco la problemática de lo que vivimos hoy en día, la problemática social, ¿no? Y a veces nos preguntamos, yo también me pregunto, y he hecho esta pregunta varias veces, ¿por qué ahora nuestro país está con estos problemas sociales actuales, ¿no? ¿Por qué ahora se ve tanta delincuencia? ¿Por qué ahora se ve lo que es la corrupción, tanta pobreza, de pronto suicidios, asesinatos, robos? ¿Por qué hay tanto eso, no? Y a veces intentamos atribuir responsabilidades y echamos la culpa de pronto que si el gobierno, si la policía, el ministro del Interior, y comenzamos a designar culpables. Y bueno, a veces no lo hemos enfocado desde otro punto, ¿no? No nos hemos puesto a pensar o de repente a preguntarnos de dónde viene un delincuente, de dónde proviene un corrupto, un asesino, una persona depresiva, ¿no? ¿De dónde vienen estas personas que van a traer toda esta problemática social, ¿no? ¿No es acaso de una familia? Se supone que la familia es el lugar donde tenemos que formar los principales valores, tenemos que tener las principales normas de convivencia. Una familia es el lugar donde se supone que uno debe de sentirse querido, amado, protegido. Ese es el primer lugar, ¿no? Entonces, si de culpable se trata, de pronto tenemos que ver el origen de esto, ¿no? Y el tema que voy a hablar ahora, que es un problema, para mí es la madre de todos estos problemas psicosociales, y esa es mi apreciación, y es el tema de la violencia familiar, ¿no? La violencia familiar que es se le puede decir como un trastorno, ¿no? O una problemática dentro de la familia que acarrea y trae todos estos problemas sociales que he mencionado con anterioridad. Entonces vamos a iniciar con la ponencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como ya les dije, vamos a hablar de la violencia y lo estamos haciendo a mérito de una directiva, ¿no? De una directiva que hay, que es nueva, es reciente, acerca de la directiva 007, que bueno, ya hemos tocado el tema de violencia muchas veces, ¿no? Pero esta directiva que plantea ahora, se plantea el comando, la Inspectoría Nacional, es acerca de poder dar una adecuada intervención a
a lo que es la parte agresora, ¿no? Mucho se habla de la intervención, el cuidado, la protección hacia las víctimas de la violencia y eso está muy bien, ¿no? Hay muchos centros, instituciones y líneas telefónicas que protegen a las víctimas de la violencia, pero no estamos viendo la otra parte, ¿no? Y esa parte también necesita una intervención adecuada, ¿no? El agresor, más allá de emitírsele juicios calificativos, la responsabilidad y ser la parte activa en la violencia, requiere también un tratamiento, ¿no? Y si es voluntario, si el agresor reconoce que tiene dificultades de repente en manejar su hogar, en controlar sus emociones, en asumir de forma responsable la protección y el cuidado de su familia, de pronto en buena hora y esta intervención será bien recibida y tendrá muy buenos resultados si hay esa disposición del agresor a trabajar. En sí, esta directiva está normando la rehabilitación para el agresor. Para todos los agresores que estén en un proceso judicial de pronto, se va a dar o la sanidad policial va a brindar este espacio para que se puedan dar las respectivas psicoterapias para la rehabilitación del agresor, ¿no? En los casos de violencia familiar. Bueno, entrando de lleno al tema, la directiva la pueden conseguir de repente buscándola en Google o yo se las puedo pasar también. Si escriben de pronto en sus comentarios o a través del departamento de programas, se las podemos hacer llegar. Pero vamos a hablar acerca de la violencia en sí. La violencia, como ya la conocemos, es cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual. Y bueno, el que ahora está normando desde el que salió la ley 3364 está el abuso o la violencia económica o patrimonial que se da entre los miembros de una familia y de forma crónica y consecutiva. Cuando hablamos de abuso entendemos mucho lo que es el desequilibrio de poder, ¿no? No necesariamente un poder, a veces pensamos que el abuso va a darse del varón hacia la mujer porque solo pensamos en el poder, en la fuerza física, ¿no? Y en la mayoría de casos se da, pero también hay distintos tipos de desequilibrio de poder, de pronto puede ser de la madre hacia los niños, ¿no? O tal vez de la mujer al varón también, porque la mujer de algún modo tal vez se ha empoderado en su condición de víctima, ¿no? O de persona vulnerable, ¿no? Y puede someter abuso también hacia el varón, ¿no? Entonces no hay esa igualdad de condición y los distintos tipos de violencia ya las conocen. Está la de la física, ya saben, la psicológica, el que incluye también la verbal, está la sexual y bueno, la económica, que es un poco el control que se ejerce dentro del hogar, por ejemplo, a la pareja para que no pueda de pronto trabajar, generar ingresos, o se atenta contra el patrimonio, la fuente de trabajo, para de alguna manera poder tener el control de la relación, ¿no? Y se da entre los miembros de la familia y tiene que ser, para que sea violencia como problema, violencia familiar tiene que ser aplicar un patrón de forma crónica y consecutiva, ¿no? Porque a veces en consulta llegan parejas o de pronto llega padres y me dicen, sí, le mandé un manazo, un cachetadón o un empujón, ¿no? Pero es que estaba muy ya sulfurado, ¿no? Eso es violencia, no es violencia. Y bueno, yo puedo responder desde mi punto de vista que sí, se considera violencia, ¿no? Se considera violencia todos esos actos, pero son como banderas rojas, se puede decir. Pero violencia crónica, perdón, familiar va mucho más allá, ¿no? Si yo utilizo este medio, ya sea de pronto los insultos o la agresión física, ¿no? Como una manera de controlar y de pronto como un único instrumento o el instrumento más frecuente para poder someter al otro, controlar la relación, controlar el sistema familiar, ya se puede pensar en lo que es violencia familiar como problema. En nuestra sociedad tenemos que los principales ejes de desequilibrio o las personas más vulnerables las catalogamos en cuanto al género y a la edad. En cuanto al género están las mujeres, estamos las mujeres, y en cuanto a la edad
estarían los niños y los ancianos, ¿no? Y dentro de estas personas vulnerables, los más afectados de pronto serían los hijos, los niños, ¿no? En la cadena de la violencia. La familia como entorno potencialmente conflictivo. Históricamente se ha visto que la familia o como institución ha sido considerada que todo lo que pasa dentro de ella queda dentro del ámbito privado, ¿no? Donde el comportamiento de sus miembros se sitúa fuera del control social, ¿no? Esto lo vemos hasta el día de hoy. A veces decimos, ¿no? Lo que pasa en casa se queda dentro de casa, ¿no? O tú porque tienes que estar ventilando nuestros problemas, contando nuestros problemas, o de pronto en la calle vemos a veces un conflicto entre pareja y casi nadie se mete, ¿no? Porque eso es como, esos son nuestros problemas y a veces terminamos, los que queremos intervenir terminamos mal parados porque a veces dice o la mujer o el varón, no te metas, es nuestro problema, ¿no? Y a veces eso se considera y se queda ahí, ¿no? En lo privado, en lo no sale al exterior. Y ahora con esto de las redes sociales, también el Facebook, el WhatsApp, ¿no? Muchos estados, fotografías, donde aparenta esa falsa felicidad de pronto en algunos hogares y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa dentro. Y eso es como un entorno potencialmente conflictivo porque nadie se mete ahí. Nadie sospecha ni siquiera que en esa familia puede estar bien habiendo un problema de violencia y por ende tampoco nadie va a intervenir. Y también se regía en base al sistema del patriarcado, ¿no? Donde lo que se conoce ahora como la cultura machista. ¿No? En el Perú todavía predomina mucho el machismo. A veces desde nuestros mismos hogares, los que criamos, o bueno, los que tienen hijos varones y mujeres, consciente o inconscientemente arrastramos esta desigualdad desde las mujercitas, de repente desde niñas, a educarlas en determinados roles, mediante los juegos, les lanzamos mensajes, ¿no? De pronto, cuando nos sentamos a la mesa, por ejemplo, las mujercitas atienden a los hermanos, al papá, en este simple hecho, por ejemplo, o a veces al varón también desde pequeño se le inculca mucho a que no explore sus sentimientos, sus emociones, que no tenga esa sensibilidad. De pronto se le mucho esta frase de los hombrecitos no lloran, ¿no? Y se le corta un poco ese tema y se le cría en base a una, por valga la redundancia, una crianza un tanto más racional, ¿no? Donde tiene que ser fuerte, no hay mucho eso, igual a la mujercita no se le permite salir hasta altas horas de la noche, el varón es de la calle, como dicen, ¿no? Naturalmente, si una mujer está hasta altas horas de la noche puede ser más fácilmente violentada, de repente, o asesinada, y eso hasta ahora se ve que es parte de nuestra cultura machista. La familia como entorno potencialmente conflictivo, continuamos con esto. Actualmente resulta difícil de aceptar que la familia, donde se supone que es mi garante de seguridad, de apoyo, de afecto, donde yo me debo sentir querido, valorado, protegido, sea el grupo social donde se den los comportamientos más violentos. Hay estudios que indican que hay más probabilidad de ser golpeado o asesinado por los miembros de la familia, ¿no? El Ministerio del Interior arroja cifras donde indica que un tercio del total de homicidios se han dado en el entorno familiar y un cuarto de las denuncias de delitos y faltas también, ¿no? Sin contar la cifra negra, que es esa cifra de los casos que no han sido denunciados. Vamos a hablar un poco acerca de ahora lo que es el ciclo de la violencia, que, bueno, ustedes seguro ya lo han escuchado. El ciclo de la violencia que generalmente a veces nos ponemos a analizar y yo les hago esta pregunta. ¿De dónde proviene o desde cuándo se instaura la violencia familiar? ¿No? ¿Desde que el varón y la mujer conviven? ¿Desde que se casan? No, o sea, esto ocurre desde mucho antes, incluso desde la etapa del enamoramiento o del noviazgo. ¿No? Desde ahí inicia el ciclo de la violencia. A veces en los casos de violencia conyugal, de violencia de pareja,
cuando hago la anamnesis de la persona en cuanto a la historia de la pareja, yo pregunto, ¿y cómo eran de enamorados? ¿Él era así? ¿No era así? Y me dicen, no, él no era así, ella no era así, y ya cuando nos juntamos, sacó las garras, como dicen, ¿no? Entonces yo pregunto y digo, ¿y cómo resolvían ustedes sus problemas? O generalmente, ¿cuál era el motivo de discusiones, no? Y a veces me salen diciendo, había ocasiones en las que tenía un caso de una señora, bueno, una joven, que me decía, sí, cuando discutíamos, nada, no me respondía el mensaje. Podía pasar una semana, y yo le timbraba, le llamaba una semana, semana y media, 2 semanas, y me ignoraba, ¿no? Pero yo pensaba y decía, esto es parte de su manera de ser, bueno, al menos no me golpea o no me agrede, ¿no? O a veces también decía, cuando discutíamos, se mofaba, se burlaba de mi peso, ¿no? Se refería a mi peso, y me comparaba con otras, pero yo decía dentro de mi cabeza, tenía el concepto de que al menos no toma, o no me golpea, o no me agrede, ¿no? Entonces, ahí ya habían ciertas banderas rojas que daban indicadores de que esta persona tenía conductas violentas, ¿no? Pero a veces en la etapa del enamoramiento uno está un poco cegado, tiene como una venda en los ojos y esas banderas rojas las pasamos desapercibidas o no las queremos ver, y esto se va haciendo, de pronto se puede ir empeorando tal vez la situación en la convivencia o a la hora de juntarse o casarse, ya se da a relucir con más claridad, ¿no? Entonces, esto inicia en la etapa de lo que es la acumulación del enojo o la tensión, que como digo puede darse incluso desde el noviazgo. La persona que es violenta, que es agresiva, naturalmente no va a reflejar esas conductas en una primera instancia, va a estar conteniendo, va a tener de pronto ciertas respuestas hostiles, ¿no? Pero esto ya se desata cuando ya no puede sostener por mucho tiempo esa careta, ¿no? Ya se le cae la careta y muestra lo que es la explosión de la agresividad cuando se da generalmente en la convivencia. Muchas veces esto se ve en la convivencia ya, cuando ya comienzan una parte y la otra parte traen cada uno de sus propios hogares, sus propios problemas, formas de ver la vida, resolver los problemas, y tal vez no se ponen de acuerdo en ciertas cosas, y comienzan las discusiones y el que es agresor descarga la ira incontrolable, ¿no? Que ha acumulado, que se puede manifestar mediante golpes, insultos o todas las expresiones de violencia que dije a un inicio. Ojo que cuando hable de violencia, no me refiero únicamente a la física, sino puede ser las violencias, los tipos de violencias que hemos hablado a un comienzo. Luego está la fase de reconciliación. La fase de la etapa de reconciliación, que se conoce como la luna de miel, es un poco complejo de hablar de esto, del ciclo de la violencia y de cómo la violencia marca la vida de las familias. La persona, el varón o la mujer que provienen de hogares violentos son mucho más propensos de reproducir la violencia dentro de su hogar. ¿Y cómo funciona esto? ¿No? Esto incluso tiene hasta bases un poco, se puede decir, neuropsicológicas, neurobiológicas, porque la persona que es víctima de violencia y que tolera la violencia es como que, y que está en este ciclo de violencia, que discuten, la agreden, se separa, vuelven, lo perdona, vuelve la violencia y lo vuelve a perdonar. O sea, en este ciclo de violencia, generalmente la víctima ha generado una dependencia que se asemeja mucho a la dependencia hacia las sustancias, o llamemos drogas, ¿no? A las dependencias, de pronto al alcohol o a las drogas, es tal cual, el cerebro se comporta de esa misma manera. ¿Por qué? Porque la persona víctima, el cerebro de la persona que es víctima, está expuesto a una serie
estrés crónico, que no ha sido expuesto únicamente desde su familia nuclear que ha constituido, sino esta persona que ha estado sometida a estrés crónico viene ya desde su hogar de origen expuesto a este mismo estrés. De pronto ha tenido un padre violento, una madre violenta, o de pronto ha presenciado la violencia entre sus padres y su cerebro está expuesto a estrés, estrés, estrés y ha estado sometido mucho tiempo a cortisol. Entonces se ha constituido de esta manera y para esta persona su cerebro necesita de estas descargas de estrés y de adrenalina constantes. Por ende, cuando engancha con una persona agresora, generalmente el agresor no brinda estabilidad emocional a la pareja, la tiene sometida a este mismo sube y baja de neurotransmisores a las que su cerebro está acostumbrado. Por eso cuando la persona, generalmente la mujer a veces que dice, pero ¿por qué me tocan hombres malos siempre? No es que te toquen hombres malos, generalmente es porque tú enganchas con este tipo de relaciones, porque estás acostumbrada a lo otro, ya lo otro te parece familiar y de pronto se aparece el personaje, el bueno, como dicen, ¿no? Que te brinda estabilidad emocional, es como que no lo dejan a veces, dejamos las mujeres a veces en la zona del friendzone, que se dice, ¿no? O la zona del amigo, o contigo no, porque me falta esa emoción, o no, muy tranquilo, muy callado, muy tontito, muy pasiva esta relación, yo quiero lo otro, ¿no? Entonces terminan escogiendo de repente al dominante, a la persona que las está sometiendo, porque es a lo que su cerebro ha estado acostumbrada, ¿no? Igualmente, la parte del agresor necesita, también genera esto es una codependencia, necesita también de la víctima para seguir reproduciendo esa agresión a la que sus cerebros han estado acostumbrados. Entonces la pareja, una vez que pasa por la etapa el ciclo, perdón, de la etapa de la tensión, la etapa de lo que es la explosión, llega a la reconciliación. Justamente aquí, cuando la pareja se ve que ha sido dañada, racionalmente despierta, ¿no? Un poco el cerebro ya racional sale, porque la parte emotiva se ha apagado ahí un poco, porque se está dando cuenta y en teoría ha aprendido de que no debe estar siendo maltratada y dice, no, yo no quiero esto para mí, no quiero esto para mis hijos, me separo. Entonces, en esa separación, tal cual como ocurre con las dependencias a sustancias o lo que se llama las adicciones, es igual. Este periodo de separación genera en las víctimas lo que se llama, tal cual en las adicciones, la etapa de la abstinencia. ¿Qué quiere decir? Que la víctima comienza a extrañar al agresor, a necesitar al agresor, necesitar de estas descargas. Entonces comienza a tener cierta ansiedad, su cerebro comienza a tener lo que se llama la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es que el cerebro comienza a generar un mecanismo en el cual quiere engañarse para atenuar ese dolor que siente por la pérdida de la pareja, ¿no? Y comienza un poco a salir y a enfocarse en los momentos bonitos por los que pasaron, ¿no? De repente cuando, no sé, pues comienza a pensar en mi cumpleaños, me llevó de viaje a tal lugar, o cuando estaba enferma, sí me ha llevado al hospital. Entonces el cerebro comienza a agarrarse de esos recuerdos bonitos porque no resiste este desapego, ¿no? Y comienza a engañarlo, engañarse, y de pronto viene el agresor y igual está pasando lo mismo en él. En el sistema nervioso, en el cerebro de este agresor, y entonces pide disculpas, ¿no? Perdóname, te necesito por mis hijos, yo voy a cambiar, ¿no? Y como está en esa etapa, la víctima sobre todo, de pronto, ahí dice, sí, creo que esto puede funcionar, y nuevamente se engancha. Generalmente puede ser uno de los motivos por los que viene o retoma la relación, no se sabe tampoco a ciencia cierta, perdón, por qué retornan, ¿no? No se ha investigado a fondo, pero generalmente esto es lo que ocurre en cuanto para que el ciclo de la violencia se siga reproduciendo una y otra vez.
Hablamos un poco de la violencia familiar y el trauma. No existe ese mito en el que la mujer asume que la conducta violenta del maltratador hacia ella no es riesgo para los hijos, ¿no? A veces la mujer dice, sí, él es buen padre, es buen padre, conmigo nomás es el problema, mis hijos no ven los problemas, ellos no escuchan, ¿no? Pero entonces yo le pregunto a la mujer, eh, y te sientes bien, cómo funcionas tú, cómo te sientes tú como madre, como mujer dentro de tu hogar, ¿no? Porque una mujer que naturalmente no está siendo bien tratada por la pareja refleja ciertas conductas. No es igual una mujer a la que su pareja le da su lugar, la trata bien, la respeta, se preocupa por su bienestar, no tiene el mismo reflejo, no brilla con la misma luz que una mujer que está siendo maltratada, ¿no? Una mujer que está siendo maltratada se afecta a su estado de ánimo, es una mujer irritable, está siendo sometida a estrés, estresada, agobiada, hasta en depresión puede estar. Y esto naturalmente los hijos lo perciben y no va a desempeñar de ninguna manera el papel de madre, por más que lo intente, no va a ser un papel de madre bueno o adecuado para sus hijos. Y esto tiene repercusiones negativas en cuanto a su bienestar físico, psicológico y a posterior en el desarrollo emocional y social de los niños, ¿no? Hablemos un poquito y quiero hacer una pausa aquí y me dirijo sobre todo al público que son padres, ¿no? Que somos padres. Eh, bueno, principalmente me voy a dirigir a tres tipos de grupos, ¿no? Los que de repente son solteros todavía y están en proceso de noviazgo tal vez o enamoramiento, aquellos que tienen hijos pequeños y aquellos que ya tienen hijos grandes, ¿no? Miren, los que están en etapa de noviazgo hay que tener un poco como les digo, mi recomendación es poder escoger bien a la pareja con la que piensas formar una familia. Una cosa es alguien con la que tú puedes salir, entretenerte un momento, un tiempo, ¿no? Pero otra cosa es escoger a alguien con el que quieres formar un hogar, asumir un compromiso serio. Y hay que tener en cuenta esto. A veces dicen el polos opuestos se atraen, pero eso no es del todo cierto, ¿no? Porque desde mi punto de vista, polos opuestos se atraen sí en una primera instancia. Lógicamente me va a atraer lo novedoso, lo que es distinto a mí, porque por ejemplo yo puedo ser una persona tranquila, de casa y tal vez yo salgo, no sé, a divertirme y conozco a mi pareja en una discoteca con sus amigos tomando. Entonces lo conocí así, extrovertido, sociable, amiguero. Entonces me llamó la atención en una primera instancia, pero para formar pareja, mientras más parecido seas a tu pareja en cuanto a metas, escala de valores, no sé, de pronto incluso ideología, forma de pensamiento, incluso hasta estatus social, económico. Mientras más parecido seas a tu pareja, hay menos probabilidad de que puedas tener conflicto. Y claro, yo no estoy poniendo esto como una ley universal, pero en la mayoría de casos se da porque hay menos motivos para discutir. Porque si el ejemplo que di hace un momento, si tú conoces a tu pareja en una discoteca y después cuando tú te juntas ya no quieres que tu pareja salga, ya no quieres que tu pareja tenga amigos, amigas, que salga, que tome, entonces, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a querer convertir a tu pareja y moldearla a la manera que tú quieres que sea? Entonces, mucho cuidado con los que son solteros y ver esas señales, ¿no? Mientras más parecido seas a tu pareja, hay mayor probabilidad de que la relación prospere. Ahora me dirijo a este segundo grupo y es el grupo en el que quiero dar más importancia a los que tenemos hijos pequeños, hijos que están en la etapa de la infancia sobre todo. Y recalco mucho esta etapa de la infancia porque para mí es una de las etapas más importantes. La infancia, repito, es el pilar de la personalidad. La infancia es el pilar, la base de la personalidad. Esos 4 o 5 años
es cuando se asientan los elementos básicos, tanto genéticos, porque el desarrollo genético no es algo que tú heredas de tus padres como que fuera un juego de loza y te lo llevas contigo para toda la vida, sino que la genética se sigue desarrollando en función del ambiente en que vivimos. Esos cuatro, o en esos 4 o 5 o 6 primeros años de vida, se sientan las bases fundamentales de nuestra personalidad de adultos, de nuestra genética, de la constitución de nuestro sistema nervioso, de la psicología, de la forma en que vamos a relacionarnos con el resto de las personas, incluso de la posición que vamos a ocupar en el mundo a nivel social. Claro que esto último puede variar, pero esos 4 o 5 primeros años son muy valiosos para la persona. Cuanto más desviados estén esos 4 o 5 primeros años, más difícil va a ser retrotraer esas desviaciones. Mientras más patológicos hayan sido esos primeros años, más esfuerzos vamos a tener los profesionales de la salud y la sociedad en general en retrotraer todo aquello que pasó. Por eso es tan importante proteger a la infancia. Protejamos mucho a los niños, incluso por una cuestión economicista, si lo quieren ver así, para ahorrar costos enormes a la sociedad. Por cada niño o miles de niños que sufren innecesariamente en la infancia, serán personas que van a tener enormes limitaciones, porque si hacen un trastorno mental grave, van a ser un gasto enorme social, bastante inútil, si se hubiera podido evitar previamente de haber protegido y cuidado bien esos 4 primeros años del ser humano. Entonces, tengamos en cuenta esto de la infancia. El cerebro del niño en esos 4 o 5 primeros años está en desarrollo, se está formando. En general, todo su sistema, todo su organismo está en un constante desarrollo, ¿sí? Entonces, el cerebro está haciendo estas conexiones neuronales a una gran velocidad. Por eso, ese dicho o eso que conocido de que la mejor etapa para aprender idiomas es en la niñez o en la infancia. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro está que aprende de todo lo que mira, de todo lo que ve, de todo lo que observa. Entonces, si el cerebro de ese niño está expuesto a agresiones o a estrés crónico, va a ser constituido como un cerebro estresado, un cerebro lleno de cortisol y se va a constituir con elevados niveles de estrés. El estrés va a estar arriba, 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 arriba. Entonces, cuando adulto va a ser mucho más propenso a desarrollar un trastorno mental, un trastorno psicológico o de personalidad de pronto, por esa constitución por la que ha tenido. Ya esto es un tema, como digo, hasta incluso neurobiológico. Ahora, si lo queremos ver desde el punto de vista también neuropsicológico, el cerebro de un niño que recibe maltrato, voy a ponerlo a manera de ejemplos para que me puedan entender. Por ejemplo, un niño que en esta etapa de la infancia ha sufrido descalificación, de pronto a la mamá lo ha hecho sentir como que era defectuoso, constantemente le señalaba que eres un malcriado, que ya me tienes harta, que mira todo lo que hago por ti, que tú como no obedeces, o mensajes más directos, eres un burro porque no eres como tu hermano, si tan solo hiciera las cosas de esta manera. Entonces, lanzamos esos mensajes y en esta etapa de los 5 hasta los 5 o 6 años se conoce como la etapa del imprint. ¿Qué quiere decir imprint? Cuando el niño absorbe todo y en el cerebro, sobre todo estos eventos que son repetidos de manera constante, van formando una huella digital. Se forma una huella digital en el cerebro de ese niño. Pasada esta etapa de la infancia, si este niño continúa siendo, o de repente ya en la adolescencia, por ejemplo, se repiten estos eventos, de repente sufre bullying o tal vez es no sé, pues por sus compañeros es rechazado, no quieren hacer grupo con él, no quieren trabajar con él, entonces esta huella digital se activa nuevamente y se va a fijar con mayor incidencia. Y el chico va a pensar en su cabeza, va a decir, sí, pues yo soy defectuoso, nadie se quiere juntar conmigo, porque esa huella digital de la niñez ya estuvo marcada.
esa huella de la imperfección, de ser defectuoso, de no ser deseado o querido. Igual cuando adulto, si este adulto cuando es de repente está postulando un trabajo, por ejemplo, ¿no? Y en ningún trabajo lo quieren contratar. Entonces, él que cuando niño tuvo esta huella va a pensar eso, ¿no? Sí, pues yo no sirvo para nada, de todo lado nadie me quiere en ningún trabajo, no tengo ninguna habilidad y de pronto es más propenso a caer en un trastorno tal vez de ansiedad, un trastorno depresivo, ¿no? Porque él tiene ya esta huella pesimista en su cerebro de que nadie lo tome en cuenta y generan mecanismos de defensa también, ¿no? Para protegerse de esta herida de repente, puede este adulto, este joven, decir, no, la sociedad es mala, mejor me evito relacionarme con las personas porque hacen daño, porque constantemente me están descalificando, ¿no? De repente hay otro mecanismo que se llama el mantenimiento. Mantienen esta creencia, ¿no? ¿Y qué es el mantenimiento? Generalmente necesitan que constantemente se les esté descalificando. Es ahí el problema de las que están sometidos o víctimas de la violencia crónica, porque necesitan de esa persona o de ese agresor que constantemente los esté descalificando, tratando de una manera desaprobándolos, no valorándolos, ¿no? Entonces mantienen este esquema. O el otro esquema también, o el otro mecanismo de defensa se llama, por ejemplo, sobrecompensa. Antes de que el otro me haga sentir mal, antes de que el otro me dañe, yo voy a dañar, yo voy a maltratar, yo me voy a adelantar. Entonces son esas personas que son violentas, ¿no? Que reproducen la violencia, que están a la defensiva, ¿no? Y esto se ve mucho también en el tema del bullying. El adolescente, de repente el niño que reproduce el bullying, es porque está recibiendo ese maltrato también en su cabecita y ese tema de que no es valorado, no es querido. Ay, antes de que mi compañero me maltrate, yo también voy a maltratar, voy a golpear, ¿no? Entonces, es así de compleja un poco lo que es hablar de la infancia cuando hay estos temas de violencia. Entonces, yo exhorto a estos padres que tienen hijos pequeños a proteger mucho esta etapa. Claro, algunos me dirán, pero ¿cómo vamos a hacer? Pues no los podemos tener en una burbuja tampoco, no se puede estarles evitando todos los problemas. Sí, yo sé que no se les puede tener en una burbuja, pero una cosa es hablar de querer corregir a tus hijos y otra cosa es hablar ya de la violencia. Yo estoy hablando en casos de violencia crónica, constante, donde esta forma de maltrato psicológico, físico es constante. Entonces ahí es cuando se va a formar esas heridas de infancia que cuando adultos va a ser un poco más difícil de modificarlas. Entonces, si de por sí nuestros hijos van a estar expuestos a un mundo que de verdad que el mundo ahora es bastante duro, hay muchas cosas que se ven, entonces tratemos de que en casa no sea el lugar donde sean expuestos primero a esto, ¿no? Tratemos un poco de cuidar y proteger a la infancia, como digo, para prevenir todos estos problemas que pueden traducirse para futuro. Y ahora los que tienen o los que, bueno, tienen hijos ya adultos o jóvenes o adolescentes me dirán, pero ya la fregamos, ¿no? O sea, ya qué podemos hacer si ya veo los resultados, porque ya de los 7 años, 8 años en adelante ya es la etapa del moldeamiento, ¿no? Ya las heridas se han producido, ya se han dado. Ahora en la etapa es cuando voy filtrando eso, ¿no? Tengo, no sé, soy imperfecto, de la infancia tuve imperfección, entonces todas las cosas en la adolescencia que me pasen donde alguien me trate mal, yo ya lo voy a asociar con esto. Entonces voy moldeando y voy formando más y más y más ese esquema. Entonces ya no tienen solución, sí tienen solución. Mientras más temprano llevemos a nuestros hijos a terapia, de pronto si vemos que es ya muy complicado el tema, que por más esfuerzos que estoy haciendo no veo resultados, para eso estamos los profesionales de la salud, psicólogos, en este caso psiquiatras, para poder retrotraer todo este daño que se pudo haber generado, ¿no? Entonces, no tengamos ese reparo, ese temor de asistir a psiquiatría, psicología, ¿no? Es por el bien de la familia en general, ¿no? Entonces, con ayuda de nosotros se puede revertir todo eso. A ver, aquí te hablamos un poco acerca de la violencia familiar y el trauma, ¿no?
hay una asociación entre la violencia de la pareja y el maltrato infantil también. Los casos más frecuentes que se dan es de la mujer, del maltratador hacia la mujer y los niños, del maltratador hacia la mujer y de la mujer hacia los niños también. Existen secuelas significativas en cuanto al tema de lo que es... Me va a apagar la batería. Un momento, por favor. A ver, se me va a apagar la batería. Vamos a parar un momento, ¿sí? Bien, vamos a retomar entonces. Compartir. Listo. A ver. Entonces hablábamos de que la violencia familiar y el trauma, la relación con esto es de que cuando escuchamos la palabra trauma, se nos viene esto de que ha dejado un evento, ha sido un evento muy fuerte que ha dejado algún tipo de secuela de pronto, ¿no? Y sí, la violencia familiar, y vuelvo a repetir, por favor, violencia familiar no se trata de lo que dije a un comienzo, ¿no? Un golpe, de repente, un manazo, un empujón porque estuve sulfurado, no. O sea, violencia familiar es algo, es como un problema que se ha instaurado de manera crónica. Entonces, cuando hay este tipo de problemas en la familia, considerados violencia familiar crónica, listo, deja secuelas graves, ¿no? La pérdida del sentimiento de invulnerabilidad en la persona, ¿no? Ese sentimiento es el que evita que las personas se consuman y paralicen con el miedo de su propia vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir, no? Que la persona se ve desesperanzada, ¿no? E incluso el agresor se ha encargado a veces de hacerle creer de que sin él o sin ella no va a hacer nada en la vida o que nadie no va a poder rehacer su vida, ¿no? Y la ha aislado completamente de sus redes de apoyo, de su familia, no le ha permitido trabajar. Entonces la persona se bloquea, se paraliza, ocurre esto de la indefensión aprendida, piensa que no va a poder salir de esto y se queda en eso. Entonces hay ese miedo, ¿no? Que les impide poder escapar de este tema de este problema de la violencia. En los niños hay la pérdida del sentimiento de seguridad y confianza en el mundo y en las personas que le rodean, naturalmente, ¿no? Si mi propio hogar, en mi propia casa, me dañan o no me siento valorado o querido, ¿qué puedo esperar del mundo, ¿no? Que me rodea? También ocurre lo que son consecuencias psicológicas de la exposición de los niños a la violencia familiar. Este es el tema un poco de las consecuencias psicosociales, ¿no? Hablamos un poco del macro ya, ¿no? Ocurren lo que son los problemas escolares también, ¿no? En cuanto a lo que es rendimiento escolar y problemas de conducta también. Un niño que esté expuesto a violencia naturalmente no va a poder tener un rendimiento bueno porque en su cabecita va a estar constantemente este tema de cómo hago, cómo resuelvo esto, será mi culpa, no será mi culpa, y no va a rendir, no va a obtener toda la atención que necesita para poder desempeñar bien sus labores escolares, igualmente los problemas de conducta, lo relacionado también al tema del bullying, o niños ya que son también muy sumisos, muy introvertidos, callados, ¿no? La huida del hogar se da, y justo en esta huida del hogar, porque dicen, ya no soporto estar en mi casa, cumplo la mayoría de la edad y me voy, o incluso antes, ¿no? Y puede ocurrir mucho esto de los chicos que caen en lo que son el pandillaje o las drogas, o las niñas que se van de casa, de pronto son interceptadas por cualquier persona que las puede engañar y las puede meter de pronto a lo que es la prostitución, la trata de personas. También el alcoholismo es un tema que se ha visto, que es más frecuente en familias donde hay temas de violencia, y también lo que es familias de padres que tienen este mismo problema del alcoholismo, ¿no?
Ahora, la violencia es un modelo de aprendizaje también. A largo plazo se tiende a repetir el patrón aprendido, los niños aprenden mucho más por lo que miran que por lo que uno les dice, ¿no? Yo puedo decirle a mi hijo, oye, no grites, pero yo estoy gritando, ¿no? Entonces hay una contradicción entre mis palabras y mis actos. La familia es el primer agente socializador del niño, ¿no? Los estilos de crianza, es decir, la manera como yo críe a mi hijo y las relaciones que haya entre los padres van a determinar la capacidad de autorregulación conductual y emocional del niño, de los hijos, y el significado que este niño va a atribuir a sus relaciones interpersonales a futuro. La violencia como modelo de aprendizaje, bueno, ya vuelvo a repetir, se repiten estos patrones de interacción, de interacción violenta, ¿no? Repercute esto en la edad adulta, en las relaciones que tenga con los demás y al momento que también uno escoja la pareja, naturalmente el tema familiar, los patrones familiares aprendidos van a influir mucho en estos temas de las relaciones y la elección de pareja. Entonces, ¿cuáles son los esquemas mentales de las personas que han crecido en violencia? Ellos comienzan o piensan, ¿no? La violencia es normal, hay circunstancias que justifican el uso de la violencia. Por ejemplo, cuando se está enfadado, yo puedo ser violento, o cuando los demás no hacen lo que yo quiero, puedo ser violento, ¿no? O también viceversa, si es que veo que alguien es violento, se molesta o quiere imponerme las cosas con violencia, debo de obedecer. El que ejerce el control es el más fuerte y tiene derecho a castigar a los demás. El castigo es impredecible, no existen normas o reglas que aseguren su ocurrencia. Mi madre tiene la culpa de que mi padre la maltrate, el hogar no es un lugar seguro, mi madre no puede protegerme. El más agresivo es el que manda en la familia y todos los demás deben de obedecerle. Las mujeres son inferiores a los hombres y no tienen los mismos derechos. Si un hombre pega a una mujer es porque ella se lo merece o porque ella lo provoca. El agredirse es frecuente y no tiene repercusiones. Si quieres que te respeten, tienes que ser violento. Bueno, aquí he traído un pequeño esquema que lo he elaborado, pero rápidamente lo voy a explicar y lo he puesto para que entiendan un poquito que este problema de la violencia como trastorno de la familia es un tema ya transgeneracional. Es decir, que si yo vengo de familia donde ha habido esta violencia como problema, es muy probable que yo la pueda reproducir en adelante. O sea, no necesariamente siendo violento. No es que si tú tuviste violencia vas a ser violento. O sea, o puedes ser violento o puedes tolerar también la violencia. O de pronto puedes aplicar los otros mecanismos, ¿no? O caer en otros tipos de problemas, adicciones, drogas, alcohol, promiscuidad, prostitución, en fin, pero se transmite de generación en generación. Entonces, exhortar un poco a esto de que eh, si tú crees de repente de que o estás pasando por un tema de violencia, ya seas agresor o de pronto víctima y no sabes cómo manejarlo, es bueno que puedas acudir para que puedas recibir la ayuda correspondiente, eh, para que no sea en ti de pronto donde se corte esa cadena de violencia, que tú digas que ya no quieres seguir con esto de la violencia, porque algunos me dirán, entonces si tú dices que es transgeneracional, de generación en generación estamos arruinados porque de por sí le vamos a reproducir. No, también existe esto que se llama la resiliencia, ¿no? Que esto es un poco curioso porque no se sabe todavía de dónde viene esto de la resiliencia, pero es como una capacidad que todos la podemos tener, pero no todos la hemos desarrollado. Es como que, no sé, todos podemos bailar, pero no todos podemos ser bailarines profesionales, algo así. Entonces, es como decir, eureka, o sea, ya me di cuenta de que yo he vivido esto y lo estoy reproduciendo a mi familia y no quiero que esto siga, necesito la ayuda. Entonces, por ti y tu familia es importante que aprendas a dar la importancia de vida a lo que es la salud mental y acudir a los profesionales que nos encargamos de ella para que te puedan ayudar a que puedas tener los recursos que necesitas para poder criar bien a tu hijo, para poder tratar de manera adecuada a tu pareja y tener un hogar, si bien es cierto con los problemas cotidianos que todos tienen, pero que puedas saber resolver esos problemas de manera adecuada para que no puedas caer
en esto de lo que se llama o este mal que es la violencia que acarrea tantas consecuencias de todo tipo, psicológicas y sociales que hemos visto en esta ponencia. Ahora presta atención a esto. Esto lo he sacado de una publicación que vi en Facebook, pero me llama mucho la atención y sobre todo es dirigido para aquellos que piensan como los de la vieja escuela, ¿no? Que dicen la letra con sangre entra, ¿no? Entonces vamos a leer un poco esto. A mí mis padres me controlaban solo con la mirada y mira lo bien que salí. Señaló la mujer que no puede mantener contacto visual con figuras de autoridad sin sentirse intimidada. A mí mis padres me decían que me iban a dejar sola o a regalar con desconocidos cuando hacía mis berrinches y no tengo traumas. Dijo la mujer que ha rogado por amor y ha perdonado reiteradas infidelidades a su pareja con tal de no sentirse abandonada. Cuando niño me dieron hasta con el cable de la plancha y hoy soy un hombre de bien, hasta profesional soy. Afirmó el hombre que sus vecinos han acusado con la policía por llegar ebrio a golpear objetos y gritar a su esposa. Cuando yo me ponía de caprichosa cuando niña, mi padre me encerraba en una habitación sola para que aprendiera y hoy se lo agradezco. Dijo la mujer que ha sufrido ataques de ansiedad y no se explica por qué teme tanto estar encerrada en espacios pequeños. A mí mi mamá y mi papá eh, perdón, yo a mi papá y a mi mamá le agradezco cada golpe y cada castigo, porque si no, quién sabe qué sería de mí, afirmó el hombre que nunca ha podido tener una relación de pareja sana y a quien su hijo le miente constantemente porque le tiene miedo. A mí de niña me pusieron mano dura y no sufro de un trauma llamado educación, afirmó la mujer que sigue sin entender por qué todas sus parejas terminan siendo agresivas. A mí de niño me dejaban llorando solo hasta que me durmiera y tan mal no salí, señaló el hombre que pasa largas horas trasnochando en redes sociales afectando su sueño. A mí me castigaban de niño y estoy bien, dijo el hombre que cada que comete un error se dice a sí mismo palabras de desprecio como forma de autocastigo. Y así vamos por la vida escuchando personas afirmando ser gente de bien y sin traumas, pero paradójicamente en una sociedad llena de violencia y gente herida. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la ponencia. Quiero que se queden con esta frase de toda la charla que hemos tenido. El padre o la madre que busca sanarse a sí mismo, sana a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Muchas gracias por la acogida y por prestar atención a esta ponencia. Cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier problema, si necesitan de un apoyo, los servicios de psicología, de la sanidad, están prestos y abiertos para recibirlos. No tengan ese temor de acudir, de asistir y también brindemos esa facilidad entre nosotros que somos policías, debemos de apoyarnos, ayudarnos. Si vemos un colega que lo vemos de repente cabizbajo, no lo vemos como antes, de pronto exhortémoslos también. Oye, ve a psicología, ve a psiquiatría, normalicemos esto de acudir a los servicios de salud mental para que podamos tener una vida plena y la vida que tanto anhelamos. Listo, dile no a la violencia. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí con la exposición. Agradezco mucho su tiempo y hasta otra oportunidad.